Bueno, hermanos, como les decía, Pablo hasta este punto está defendiendo, ¿verdad?, la justificación solo por fe. Llámese a ello, incluso, rechazando todo, absolutamente todo. Pablo viene rechazando todo aquello que sea por cumplimiento. Todo aquello que nos lleve básicamente a vivir una vida por cumplimiento, que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer a esto, aquello, a lo otro. Pablo básicamente es lo que vemos desde el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, entrando ahora al verso 15. Pablo está hablando de que la vida cristiana es por gracia, y eso es lo que conocemos como solo gracia, solo fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Galacia. Pablo les está comunicando esto y está defendiendo esto. Pablo básicamente está diciendo que cualquiera o cualquier sistema que busque obtener la justificación por mérito propio, eso no es el evangelio, eso no funciona. Pablo les hace ver que de ninguna manera es posible ser hallado justo delante de Dios si esa justificación es atribuida al esfuerzo humano. Eso es lo que Pablo viene defendiendo, porque era lo contrario a lo que los demás estaban diciendo. En el tanto, amada iglesia, en el tanto exista una molécula, en el tanto que exista lo más mínimo en nosotros de justicia propia para atribuir que podemos presentarnos delante de Dios y ser aceptados por Dios, por esa justicia que nosotros podemos otorgar o dar, o por lo menos nosotros creer que nos permite ser salvos o justificados. En el tanto que eso suceda, estamos perdidos. Diríamos así, o como digo yo a veces, estamos fritos. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que cualquier residuo de justificación propia en nosotros es suficientemente abundante. O sea, cualquier poquito así pequeño, la molécula más pequeña de justificación, o sea, que usted y yo abracemos esa justificación como un medio meritorio para que seamos aceptados por Dios, escuche bien, así de poquito, es lo suficientemente abundante para que nosotros no seamos salvos e incluso nos pueda mandar al infierno. Y suena muy duro, ¿verdad? Pero vamos a ver algo más adelante, una parábola impresionante que Jesús nos habló de esto. Pero como no podemos entender, porque se nos hace muy difícil entender la justificación por gracia, se nos hace muy difícil por nuestra naturaleza entender cómo es que hemos recibido este regalo tan grande. Así, nada más. Nuestra naturaleza nos lleva a querer aportar algo, a querer atribuirnos un poquito de esa gloriosa gracia que es de Dios. Eso está en nosotros. Entonces, como no podemos entender esta salvación y es muy difícil entender la doctrina de la justificación por fe, realmente es difícil. Entonces, ¿cómo podemos entender una salvación sin obras, sin cumplimientos, donde nada de lo que hagamos va a concedernos esa justificación o esa salvación? ¿Cómo? Y surge la pregunta, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Eso es lo que surge, esa pregunta. Bueno, la ley, de verdad, hermanos, nos condena. La ley nos condena si la quebrantamos. Entonces, lo evidente aquí es que si hay una ley, ella tiene una función. Tiene una función. Pero si obedecer mandamientos, si obedecer la ley no es suficiente para ser justificados, para la salvación, entonces, ¿cómo encaja la doctrina de Pablo? La doctrina de Pablo, la enseñanza de Pablo es justificación solo por gracia, y es lo que él está defendiendo. Es un regalo solo por fe, solo creer. Es lo que Pablo está diciendo, solamente hay que creer y se recibe de esa manera. Entonces, ¿de qué nos sirve la ley? Es lo que podríamos decir.
¿De qué nos sirve? Posiblemente es lo mismo que muchos de los creyentes de la iglesia en Galacia también se preguntaban. También ellos hacían esa pregunta. Ellos se preguntaban, entonces Pablo dice esto, entonces está la ley, está el Pentateuco, está la Torá, están los mandamientos, todas las ceremonias, la circuncisión, las fiestas. Todo esto entonces, ¿dónde queda? Es lo que todos ellos se preguntaban, y tienen lógica, tienen razón. Entonces decían y pensaban, la ley hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla. Y muchos aquí también vemos la ley y decimos, hay que cumplirla. Igual, de la misma manera, surge ese pensamiento, brota de nosotros fácilmente. Oímos ley, pum, cumplirla. Entonces, la ley hay que cumplirla. ¿Por qué? Dice como un propósito, podía haberse pensado, había recibido así, bueno, la ley debe cumplirse como un propósito, una función que hace que seamos mejores personas y cumpliendo la ley, soy bueno, soy justo, ¿verdad? Y Dios me acepta. Entonces debo cumplir porque esto me hace ser bueno, ser justo y soy aceptado. Y es aquí donde los judaizantes entonces le llevaban la contraria a Pablo por eso y no aceptaban un evangelio como el que Pablo estaba presentando. Para ellos el evangelio de Pablo era un evangelio liviano, sin aquella rigurosidad de la ley, ¿verdad? Que básicamente obliga a tener una conducta intachable, convirtiéndose en legalismo. Para los judaizantes se veía para ellos guardar la ley, ser circuncidado y también guardar las ceremonias y todas las ceremonias de las fiestas y demás, y la ley mosaica. Pero para Pablo, Pablo va ahora entonces a argumentar más todavía sobre esto. Acá Pablo va a tratar de explicar cómo funciona la ley, cuál es la función de la ley y su relación con el evangelio de la gracia. Eso es lo que Pablo entonces ahora va a tratar. Pablo, lo logra. Ahora el que va a tratar soy yo de que podamos verlo a la luz de la Escritura. Entonces, Pablo, en el verso 15 al 17, leemos, dice, él se refiere a ellos y les dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, que eso es firmado, ¿verdad? Sellado, dice, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, que Pablo les dice, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde, dice, no invalida ese pacto. No invalida lo hecho con Abraham, lo que Dios hizo. No invalida un pacto ya sellado. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Ahora, Pablo está hablando de un testamento legal, de un documento legal. Es lo que Pablo está diciendo en términos humanos, un documento legal, un testamento, un acuerdo, es lo que Pablo dice. Y esto, quiero tal vez presentar esta ilustración. Cuando tú le dices a un hijo que lo vas a llevar el fin de semana de compras y le vas a comprar ropa, le vas a comprar regalos, cuando tú le dices eso, o por ejemplo que 3 horas antes usted de llegar a su casa, usted llama, habla con su esposa, habla con los chicos ahí, ¿verdad? No sé. Y de pronto usted llega y les dice, ahora que llego del trabajo, entonces usted les promete que va a llevar pizza, que va a llevar helado, que va a llevar chocolate. Y eso es un éxito para muchos, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice esto, cuando usted ha prometido algo, su palabra o mi palabra es recibida y es aceptada y es creída, ¿o no?
El esposo dice, voy a llevar esto, voy a llevar aquello, y la esposa dice, qué salvada, ya no tengo que cocinar. Los chicos se ponen felices, va a haber comida chatarra, ¿verdad? Y todo eso, y usted lo recibe, y usted lo acepta, y usted dice, wow, y lo creyó. Así. Y también incluso cuando le dicen a la familia, bueno, vamos a ir de paseo, o vamos a ir de compras, o vamos a ir, usted también está esperando el fin de semana, usted lo cree, usted lo recibe, lo prometido, usted dice, wow, sí. Y está esperando nada más que llegue el día y que llegue la promesa. Eso es lo único que usted está haciendo. Ya lo creyó. Entonces, de pronto, ¿verdad? De pronto algo pasó entre el tiempo. Algo pasa en el tiempo de hecha la promesa y la hora de llegada o el día o llegada a la casa. Algo pasa en esas 3 horas o en los días hasta llegar al fin de semana. De pronto algo sucede y bueno, los chicos hicieron algo indebido o no hicieron algo que debían hacer. Y yo no sé si algunos han estado en esta posición, pero de pronto llegas a la casa, llegas con aquello y de pronto hay unas caras extrañas y de pronto es que hay que decirle algo. ¿Qué pasó? Y es que fulanito se da una torta aquí. En serio, sí, me llamaron de la escuela y ya me dijeron, o revisé el cuaderno de notas y descubrí que me lo estaba escondiendo, pero ahí vi que, hijo de mierda, y usted con la promesa, mano. Y usted con la promesa. Y te ha puesto en un dilema. Porque de pronto usted llega y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No se lo doy? ¿O sí? Y ahí lo que está comprometido es tu palabra, porque no está acondicionado. Entonces, esto sucede. Pero tú nunca dijiste que lo que prometiste sería condicionado. Nunca dijiste eso. A lo que hicieran o no hicieran. No. Por lo tanto, debes cumplir tu palabra. Debes venir y dar aquello. Listo. Claro, hay muchos que, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo actúan? De pronto dicen, no, ahora no se lo doy. Pero ahí está fallando. Tu promesa, tu palabra está siendo quebrantada. Ahora, el otro es que se te ofrece algo cuando tú debes cumplir un requisito, cuando hay una condición para recibir el premio, para recibir el pago. Entonces tendrás derecho al pago solo si cumples. Esa es la otra parte. Repito, es cuando debes cumplir un requisito, esa condición para recibir el pago, entonces tendrás derecho a eso. Solo si cumples. Solo si cumples. Y Pablo en el verso 15 entonces está hablando sobre ese contrato humano. Ese contrato humano es obligatorio e imposible de anular ni cambiar las condiciones una vez firmado o sellado. Y oiga, y eso que es humano. Pensemos en eso, es humano. Pablo está llevando esto a una ilustración en un ámbito humano y lo valioso que es y qué tan poderoso es aquel pacto firmado y sellado. Las circunstancias pueden cambiar, haciendo que las condiciones de los implicados en el testamento ya no sean las mismas. Ya no son las mismas. Cuando el documento fue firmado, cambian, pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar las condiciones cuando el documento fue firmado. Y entonces, vamos a esta otra ilustración. En una familia el padre tiene 2 hijos, decide dejarle toda la herencia a uno de ellos. Uno le ha ido muy bien, tiene casa, tiene propiedades, tiene una empresa, Sebastián se llama, este me lo inventé. Ok, el otro no le ha ido bien, el otro trabaja a salario mínimo, paga alquiler y la mayoría del tiempo llega al límite a fin de mes. Pobre Julio, ¿verdad? ¿Quiénes son Julio? Ok. El
envejece y muere. Y al día siguiente de su muerte, Sebastián había hecho malas inversiones. El que le había ido bien, Sebastián había hecho malas inversiones y perdió todo. Lo perdió todo. Quedó en la calle, como diríamos nosotros. Y Julio, de pronto le promocionaron en el trabajo, ahora gana muy bien y tiene una casa propia y ha podido invertir y ha ganado y creció su capital. Se invirtieron los papeles, cambiaron las condiciones, hubo un cambio ahí. Aquí las condiciones cambiaron, pero ojo, eso no hace que el testamento sea afectado por las condiciones actuales de Sebastián y de Julio. Entonces, a eso se refería Pablo con este argumento. Dios había hecho un pacto que no se podía anular, aunque hubiesen pasado 430 años en los cuales habitaron ellos en Egipto. Pablo a eso se está refiriendo. Las condiciones pudieron haber cambiado, pasaron 430 años, muchas cosas pudieron haber pasado, pero cuando Sebastián y Julio fueron a la lectura del testamento, el testamento decía que toda la herencia del padre le quedaba a Julio, aunque las condiciones habían cambiado, porque el testamento ya había sido firmado y sellado y no podía ser quebrantado ni invalidado. Y a eso se refiere Pablo. No podía ser invalidado un pacto que había sido ratificado, sellado. No podía. Aunque las condiciones hubiesen cambiado, aunque hubiera habido otro tipo de situaciones. Entonces, en el monte Sinaí, Dios le dio la ley por medio de Moisés y dijo Dios que haría pacto con él y con Israel. La ley, Pablo les dice esto a los Gálatas. Pablo les dice lo que les está diciendo: la ley no anula el pacto, no anula la promesa hecha a Abraham. Pasaron 430 años, ahora hay otras condiciones, hay cosas que han cambiado, pero aquella promesa sigue estando vigente y la ley no la anula. Eso es lo que Pablo les está diciendo. La ley no la anula, el pacto, la promesa hecha a Abraham. No significa que Dios hubiese cambiado de opinión, no significa que Dios dijera, no, entonces ahora ya me arrepiento, vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? Porque este pueblo y todo lo que ya sabemos de este pueblo rebelde, y entonces vamos a dar una ley, vamos a hacer esto y vamos a anular la promesa. Jamás, jamás. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, no significa que Dios cambió de opinión, porque entonces Dios dio la ley, entonces ya cambió de opinión. Si Dios cambió o hubiese cambiado de opinión, el sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario. Simplemente no hubiera sido necesario. Cristo hubiera muerto en vano. Entonces, verso 18, vaya conmigo. Porque si la herencia depende, y eso es lo que dice, si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En este verso nos revela que entonces hubo un pacto de promesa y un pacto por ley, pero son diferentes. Y si yo te doy algo, vamos a ver, si yo te doy algo porque lo prometo, es lo que Pablo está diciendo, no es por lo que haces. Si yo te doy algo porque lo prometo, no es por lo que haces. Si yo te doy algo por lo que hiciste, ya no es por la promesa. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Son dos formas de recibir, como lo veíamos. Una es porque tengo que ser bueno, recibo. Y la otra, recibo por la bondad del que me da. El que promete da porque quiso, nace de él sin tomar en cuenta tus acciones ni condiciones, sean buenas o malas, favorables o infavorables. Y así es la justificación solo por gracia, la salvación solo por fe. No se te toma en cuenta absolutamente nada de eso. Entonces, si solo debo creerlo, si solo debo recibirlo, ¿para qué fue dada la ley? Es la pregunta. Pablo nunca ha afirmado, escuche bien, nunca ha afirmado o enseñado que la ley queda nula. No está diciendo eso.
o que no tiene un propósito. En el verso 19 dice, ¿qué dice? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones. Por eso fue añadida, por causa de las transgresiones. Y esto me lleva, al primer, tal vez encabezado, que dice, la ley revela el carácter santo de Dios y el carácter corrupto del ser humano, el carácter de pecado de nosotros. La ley se dio por el pecado del pueblo. En realidad sí fue. ¿Por qué? Porque el pecado, porque las transgresiones eran muchas y debía haber una regulación, debía haber una manera de cómo regular, si no aquello iba a ser un desastre. Y hermanos, si hoy por hoy, habiendo leyes, es un desastre, imagínense, si la ley de Dios no hubiera sido dada, aquello terrible. Porque el pecado es lo que hace al hombre un infractor. El pecado en nosotros es lo que nos hace a nosotros ser el infractor. Entonces, debía haber una ley que regulara al pueblo. La ley te hace infractor contra Dios y contra tu prójimo. Eso es lo que hace también, el pecado. El pecado te hace ser infractor contra Dios y contra tu prójimo. La ley expresa el carácter santo de Dios, entendiendo que en los 10 mandamientos, como entendemos, en 2 partes. La primera parte de la ley llama al hombre a tener una relación correcta con Dios. Y en la otra mitad, una correcta relación con su prójimo. Pero la ley, el problema lo que hacía era que la ley, y era bueno, era señalar al ser humano su problema. Señalar de manera cuál era el problema. La ley no llegó, incluso, la ley no estaba llegando ni fue dada en ningún momento para hablarnos de salvación. No fue dada para hablarnos de salvación, sino para que veamos nuestra verdadera condición, que somos injustos, que somos corruptos, que hay depravación. Ay, hermano, qué bárbaro, usted qué grosero. No, hermanos, es la verdad. Eso es lo que la ley no nos habla de salvación, es para señalarnos y hacernos ver nuestra verdadera condición, lo que realmente somos. O es que somos muy buenos, tenemos una justicia propia muy buena. No. Injustos, corruptos, depravados, incapaces. Vean la ley. La ley, la primera parte te llama para tener una relación correcta con Dios, para amar a Dios. Y luego la segunda parte para amar a tu prójimo. Y eso es lo que Jesús dijo. En esto se resume la ley y los profetas, en estos 2 mandamientos. Y entonces somos incapaces de cumplirla. Solo 2 mandamientos. Somos incapaces de amar a Dios y amar a nuestro hermano. Hay una incapacidad en nosotros, naturaleza corrupta. La ley prueba perfectamente nuestra maldad. La ley prueba perfectamente nuestra condición y nuestra perversión. Somos cualquier parecido con la realidad, ¿verdad, hermanos? Es pura coincidencia. Somos orgullosos. Somos envidiosos, somos codiciosos, somos mentirosos, idólatras, asesinos. ¿Por qué? Porque solo con sentir enojo contra nuestro prójimo ya somos asesinos, dijo el Señor Jesús. Somos adúlteros, ¿por qué? Porque solo con mirar para desear ya pecamos en nuestro corazón. Buscamos nuestro propio deleite, nuestro bienestar antes que el de nuestro prójimo. Eso es egoísmo. Veamos qué dice Pablo en Romanos respecto también a la ley. Veamos qué dice en Romanos, dice capítulo 8, aquí me faltó ponerlo, disculpen hermanos, dice en el verso 7, voy a leerlo para ustedes, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Dice Pablo, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado
a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Qué produjo? Toda clase de codicia. Y saben, una de las palabras utilizadas para esta codicia de la que está hablando Pablo es como lujuria también. Produjo toda clase de lujuria, de deseo insaciable por un montón de cosas. Por eso dice toda clase. Vean qué grave estaba Pablo, qué bárbaro, qué bruto. Entonces, porque aparte de la ley, el pecado estaba muerto. Oiga, aparte de la ley, ¿cómo estaba el pecado? Estaba muerto. Vivía tranquilo. El pecado no lo consideraba, es lo que Pablo dice. O sea, no había nada que me hiciera ver o pensar que yo estaba mal. El pecado estaba muerto, aparte de la ley. Entonces, dice en el verso 9, en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley, dice Pablo, ¿cómo es la ley? Dice que es santa. Dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no es la ley. El problema es usted y yo. El problema es nuestra condición. La condición humana es el problema, nuestra condición depravada, pecaminosa. Entonces, dice el verso 13, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, en forma de pregunta. Lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. De ningún modo. La ley es buena. Al contrario, fue el pecado, es lo que dice. Fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado, al producir en mí muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser extremadamente pecaminoso. ¿Cuántos han experimentado eso de que ahora el mandamiento esto, ¿verdad? Y el pecado se maximiza y uno dice, pues, sí, porque antes estaba separado la ley del pecado. Entonces el pecado no te causaba absolutamente nada. Nada. Usted le daba nada más. Usted seguía pecando. Sin conciencia alguna de nada. Pero la ley vino a hacer eso. Ahora conoce la ley, conoce el mandamiento y entonces el pecado viene a ser un problema. Ahora sí viene a ser un problema en nuestra vida. Ahora sí, ahora el pecado está causando algo en mí, es lo que Pablo está diciendo. Vino a ser extremadamente grave. Grave. Pablo había vivido satisfecho como fariseo. Pablo vivía orgulloso de él. Yo, fariseo de fariseos, dice en otra parte de la escritura, ¿verdad? Pero ya ahí estaba arrepentido, gracias a Dios. Pero estaba haciendo alusión a su antigua vida. Pero él dijo, en ese momento yo era fariseo de fariseos. Orgullosísimo era yo, ¿verdad? Gracias a Dios que ya se había arrepentido. Entonces, Pablo había vivido satisfecho como fariseo, orgulloso, hasta que la ley tocó un nervio. Ahí como en una muela, cuando tocó, hasta que la ley tocó una cuerda sensible en Pablo. Y eso pasa también con nosotros, hasta que la ley toca algo en nuestro interior y nos hace ver que no, somos incapaces, que no, somos perversos, que por más que a veces intentamos decir que no amamos a Dios y tampoco expresamos muy bien nuestro amor al prójimo, tenemos que tener conciencia de ello, de nuestra condición. Le hizo ver y sentir lo moralmente incapaz a Pablo. Se dio cuenta más que solo pecador, ojo, se dio cuenta Pablo más que solo ser pecador, era prisionero de él, prisionero del pecado. Nos aprisiona, nos encarcela.
y como una enfermedad, básicamente que no podía ser curada por sí mismo. Esto es algo que no podemos curarlo, que no podemos sanarlo nosotros. Eso es el pecado en nosotros. Es una enfermedad que muchas veces queremos taparla por ahí, ver cómo la ocultamos, como Naamán el sirio, si conocen la historia. Estaba leproso. Y como esa enfermedad así mismo en nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Ustedes no pueden ser la solución. Y también hoy nos lo dice a nosotros. Nosotros no podemos ser la solución. Nosotros no podemos tener una justicia propia. Nosotros somos incapaces. Eso le estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Ustedes no pueden sanarse ustedes mismos. Ustedes no pueden justificarse a sí mismos. Ustedes no pueden ser la solución. Nosotros no somos la solución. No podemos ser la solución. Y su justicia propia, lo que Pablo le está diciendo, basado en cumplimientos que no pueden guardarlos perfectamente. Esa justicia propia que ustedes están hablando, la circuncisión, guardar la ley, guardar muchas cosas, esa justicia propia que muchas veces nosotros, como dicen por ahí, de pronto sale el legalista interior de nosotros queriendo hacer que nosotros cumplamos obras rigurosas que nosotros mismos ponemos. Nosotros mismos nos las ponemos. Pero lo peor es que se las queremos poner a otros también. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Esa justicia de ustedes no puede ser la solución. No pueden guardarla perfectamente. Porque son incapaces, es lo que Pablo les dice a los Gálatas. Es exactamente la misma situación para el creyente hoy. Y en la parte del verso B, del verso 19, quiero nada más mencionar esto porque estos versos no puedo tampoco así como brincármelos solamente, pero sí quiero nada más referirme a esto. Hermanos, estos versos son un tanto misteriosos, enigmáticos, o como usted quiera verlos. Dice, porque los versos dicen lo siguiente, en la parte dice del verso 19, habíamos visto la parte donde la ley fue añadida por la transgresión, pero dice hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, ahora bien un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Ok, aquí todavía hay mucha, por decirlo así, mucha carne que cortar, muy teológica, entonces es un enigma también muchas veces, unos tienen una posición, otros tienen otra posición, y no vamos a entrar tal vez en esto. ¿Por qué? Porque los puntos de apoyo de Pablo con respecto a la función de la ley están muy claros en el resto del texto. Entonces, están muy claros con respecto a la promesa y con respecto a la ley. Entonces vamos a ir al verso 21, dice Pablo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pablo en este verso vuelve de nuevo casi que a presentar la misma idea de los versos atrás. Dios nunca tuvo la intención de que la ley impartiera vida. Nunca. Es algo común de los creyentes, amados hermanos, que empezamos bien, empezamos mirando, como dice uno, más allá de nosotros mismos, mirando a Cristo. Empezamos así como en el sermón anterior, empezamos, ¿verdad? Por el Espíritu, ¿verdad? Recibimos a Cristo. Podemos leer ahí Gálatas 3, verso 1, donde Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y es que ese es el mensaje, y el único mensaje, Cristo en la cruz. Es el único mensaje verdadero. Entonces Pablo básicamente les está diciendo a ellos que ustedes empezaron confiando. Ustedes empezaron confiando en la promesa que se les presentó, Cristo en la cruz. Y entonces viene de pronto y empieza el creyente bien, empieza por el Espíritu y mirando a Cristo,
confiando en sus promesas, creyendo en que Él nos quitó la maldición y nos dio su bendición, como dice Gálatas 3, 13, 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y empezamos bien. Empezamos bien. Creí en Cristo. Wow, la cruz. Y eso es maravilloso. Es glorioso. De pronto estás aquí en la oscuridad, en el pecado. No hay iluminación de nada. El pecado separado de la ley. El pecado no me hace nada, no siento nada, como decía Pablo. Y de pronto estás en Cristo. Y de pronto ves la gloria del Evangelio, ves la cruz y todo está caminando bien. Empezaron por el Espíritu. Es lo que Pablo dice. Pero conforme avanzamos, nos vemos seducidos fácilmente a mirar a nosotros mismos. Vamos avanzando, ¿verdad? Y de pronto ya alguien los fascinó, dice Pablo. Oh, Gálatas. Oh, CCAJ. ¿Quién los fascinó? ¿Quién? ¿A dónde están escuchando? Perdón si lo digo mal, ¿qué reel están viendo? ¿Qué están, a qué le están prestando atención? ¿Cuál emisora? Prestemos atención a la palabra de Dios. Tengamos cuidado. ¿Quién los fascinó? Les dice Pablo. Y entonces comenzamos a mirar y a poner la mirada en nuestro esfuerzo. Y ahí es el verso 3 del capítulo 3, donde dice lo siguiente. Dice el verso 3: tan insensatos son, tan necios, tan torpes, tan tontos. Es lo que Pablo está diciendo. No lo digo yo solo lo estoy traduciendo. Y dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Lo que Pablo está diciendo, creen, y ya lo había mencionado en el sermón anterior, creen poder ustedes construir sus propios sistemas de justificación. Cuando habla de la carne, es lo que está diciendo. ¿Creen ustedes poder construir un sistema mejor que el que Dios ha diseñado? ¿Creen ustedes en sus propios esfuerzos, en sus razonamientos, creer un sistema que los justifique? Eso es lo que Pablo dice ahí. En algún sentido, un sistema para ser aceptado por Dios, con el mérito propio. Y eso nos lleva a que podemos terminar solamente de dos formas. Y así estaban viviendo los Gálatas también. Sufriendo por la frustración de la incapacidad de no llenar los zapatos. O sea, por más esfuerzo y más esfuerzo, hermano, usted no llena los zapatos. Entonces hay frustración. Ese legalismo increíble que brota de uno. Lo frustra a usted y frustra a los demás. Entonces, es esa incapacidad. Termina frustrado. O también puede llenarse de orgullo. Como Pablo, fariseo de fariseos. Puede llenarse de orgullo al creer que son mejores que otros, porque hacen más, porque incluso al hacer más, al cumplir más con cosas en la iglesia, voy más a reuniones, no falto aquí, no falto allá, siempre soy participativo, ¿verdad? Entonces usted cree y comienza a creer en su orgullo que usted es mejor que otros y le hace incluso exigencia a los demás. Usted le exige a los demás porque yo sí puedo y usted no puede. Y comienza a frustrarse. Y de hecho hace poco estuvimos viendo en el grupo en casa este tema. Está muy bueno con el libro que estamos viendo, de cómo una muchacha, Julia, también ahí el ejemplo que da es ese.
Ella sí podía, ella sí era buena madre, ella sí hacía un montón de cosas en la iglesia y todo. Y entonces ella, ¿verdad?, exigía a que todos también pudieran. Bueno, resolución se llama en el libro. Está resuelto a hacerlo usted por sus propios medios y no confiando en la gracia. Y eso lo vuelve un legalista y exigiéndole a los demás y frustrándose. Entonces, esas dos formas son en las que podemos terminar. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 18, si lo pueden poner ahí, si usted gusta lo lee. Jesús habló estas palabras y habló sobre esta parábola. Jesús dice en el verso 9, escuche bien, que a veces nos brincamos así la palabra de pronto y ese verso como no era tan importante, pero vea qué importante. Solo el primer verso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola. Hermano, esto es fuerte. Esto debe calar profundo en nuestro corazón, en nuestro pecado, en lo que muchas veces nosotros consideramos, porque nos sentimos muy, muy, muy justos. Entonces, eso es lo que dice, perdón, acá, ya me perdí aquí en el... Dice, perdón que se me corrió el bosquejo, hermanos. Ok, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola. Habían dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Dice que uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y un recaudador de impuestos era algo terrible. Era un pecador de aquellos que, de hecho, se había vendido más bien él al pueblo romano para hacer injusticia con su propio pueblo. Entonces, dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Y comienza a detallar, dice que son estafadores, que son injustos, que son adúlteros. Él no era así. Wow, él no era así. Dice adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y lo señala. O sea, yo me imagino la escena. Él está orando ante el Señor en el templo. Dice, gracias Dios, que no soy como los pecadores, ¿verdad? Adúlteros. Y de pronto dice, y ni como este. Se va y lo señala y le dice, ni como este. Wow, qué justicia la de este hombre para hacer eso. Entonces, en el verso 12 dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Wow, vea, estas obras eran su construcción, lo que él había construido para presentarse justo delante de Dios. Ayunar y dar el diezmo. Y así muchas veces nosotros agarramos, hermanos, dependiendo de la actitud de nuestro corazón, Dios lo que ve que estamos dando son migajas. Por más que usted esté haciendo cosas y dando y aquí y allá, si su actitud es como la de este hombre, son migajas.
incapaz de poder presentarse justo delante de Dios. Incapaz. ¿Cómo verá Dios eso? ¿Cómo? Es más, se lo pongo de otra forma. ¿Estaremos ofendiendo a Dios cuando tenemos esta actitud? ¿Estaremos ofendiendo a Dios? ¿O la actitud debe ser diferente? Verso 13. Pero el publicano, el recaudador que fue señalado, Dios lo ve. Jesús está hablando estas palabras, recuerde. Y dice, pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Porque había visto lo que él era. Había entendido quién era. ¿Quién era Dios? ¿Y cuál era su condición? Soy pecador. Soy pecador. Jesús les dice, les digo, les dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Muchos hoy, como los creyentes religiosos de Galacia y el fariseo, están mirando a sí mismos. Están mirando a sí mismos. Empezaron viendo a Cristo y en el camino comenzaron a mirarse a sí mismos y ofenden a Dios con migajas. La ley no podía impartir vida. Las obras de la ley no pueden impartir vida. Y eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. La ley no puede, en algún sentido, ella no puede coexistir con la gracia, pero todavía esto va más allá. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede? Porque hay algo en el hombre que hace que no pueda. En nuestras capacidades humanas es lo que hace que la gracia y la ley se vean en esa disyuntiva. Somos nosotros los que provocamos esto. La ley no podía impartir vida. La promesa hecha a Abraham fue por haber él creído. Se le contó por justicia y serían benditas las familias de la tierra. Así que, al igual que la nación de Israel, los creyentes de Galacia debían confiar en la promesa. Al igual nosotros debemos confiar en la promesa y no en que ayunas 2 veces a la semana y das el diezmo. No en eso. No en lo que usted puede estar haciendo o hace o puede hacer. Los creyentes hoy deben confiar en la promesa, dejar de confiar en sus muchas buenas obras y cumplimientos, dejar de poner sus ojos en sí mismos y ponerlos en la cruz. Verso 22 de Gálatas. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Wow. Amén. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada.
De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Segundo encabezado, encarcelados bajo la ley, confinados para fe. Pablo en el verso 23 utiliza metáforas para mostrar como características de cómo debe obrar la ley en la vida del creyente. Antes de venir la fe, ¿qué hizo la ley? Encerró, presos de nuestro pecado. Las palabras usadas por Pablo aquí demuestran que era como estar vigilado por un guardia, por un militar, un oficial. Entonces la primera metáfora indica que es un oficial encargado de hacer cumplir esa ley. Por lo tanto, al estar incapacitados para cumplirla, terminamos encerrados. Por nuestra incapacidad, por las muchas transgresiones es que vino la ley. La segunda característica que Pablo está dando en este verso es que la ley es como un guía, es como un tutor, un instructor. Pero ambas, el guardia, el alguacil y el guía, el tutor, ambas quitan la libertad. La quitan. En una, el guardia militar que nos vigila y encierra porque no somos capaces de vivir cumpliendo la ley y vivir en libertad por causa de nuestras muchas infracciones o transgresiones. ¿Qué sucede cuando alguien quebranta la ley? Una y otra vez ante la sociedad. ¿Qué sucede? Es llevado a las autoridades y puesto bajo encierro. Entonces, no es la ley el problema, sino el pecado que nos gobierna. La segunda característica, o el tutor o el guía, en aquellos tiempos era un esclavo, generalmente, ordenado por los padres del niño, ¿verdad? Era un esclavo y los padres le ordenaban a este esclavo, lo hacían el tutor del niño, para prepararlo, para enseñarlo, para educarlo, para sus vidas ya como adultos. En una libertad que ya él ahora, bueno, ustedes han visto cuando alguien dice que ya va a ir a sacar la cédula, de pronto esto parece como que él dice, wow, ya voy a tener libertad. Entonces consideran que el ser adulto, ¿verdad? Ya es un paso a la libertad. Entonces, pues aquí no era la diferencia. En la cultura de ellos decían, bueno, ocupamos un tutor que le enseñe muchas cosas, que lo guíe, ¿verdad? En los tiempos de Pablo, para prepararlo para la adultez, para el tiempo de la libertad. Entonces, la primera, el guardia o el alguacil, en la metáfora de Pablo, la primera lo que hace es traer sentimiento de esclavitud. Entonces, imagínese usted, encerrado con el oficial ahí afuera, vigilándolo. Lo que hace es traer un sentimiento de esclavitud y una relación, obviamente hablando de Dios, no cercana con Dios. De pronto usted está en la iglesia y si estás viviendo en la metáfora de Pablo como la ley, como el oficial, como el alguacil, como el guardia, eso es el sentimiento que tienes. Vives como encerrado, vives como si te estuvieran vigilando, sin libertad. Así es como viven, así es como estaban algunos en Gálatas. Yo sé que aquí no, o sí. Pero así es como estaban algunos. Así es como algunos empiezan por el Espíritu, pero de pronto van terminando por sus propias obras y cayendo en esto. Así hemos vivido muchos. Entonces, eso hace la primera. Y entonces la motivación es temor. Es que vives en temor. Y una búsqueda de ser recompensado y de ser aceptado. Y la segunda, el guía,
tal vez un poco menos rigurosa, pero al final también no te da libertad. El guía está preparando para una vida en una verdadera libertad, como el niño que tiene que llegar a ser adulto y ya debe valerse por sí mismo, y ya, ¿verdad? Entonces, este sí te prepara, el guía sí te prepara, el tutor sí te está preparando para que puedas llegar a tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo. O sea, por eso es que dice el verso que estábamos confinados a esta fe que debía ser revelada para conducirnos a Cristo. Esa era la función. Y para que esto sea posible, entonces debía venir la promesa. Para que sea posible, debe venir la promesa. Y el verso 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Viene la fe, recibieron a Cristo crucificado. Llegó la fe, ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo la, ¿verdad? Debemos entender, por eso Pablo les dice, si inician por el Espíritu, sus vidas deben continuar por el Espíritu y finalizar por el Espíritu. No caigan en esto. Y el tercer encabezado dice, la promesa trajo la bendición de la libertad, confirmando la ley. El guía ha hecho lo que tenía que hacer. La ley hace su labor. Señaló lo incorrecto, lo que debía ser cambiado, lo que debía ser mejorado, la conducta que debemos tener, vivir apartados para Dios como su pueblo al que Dios le dio la ley, al igual que el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, pero lamentablemente fueron liberados de Egipto, pero no fueron liberados de sus conductas de pecado. Igual, otra vez, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, hermanos. Ese pueblo de Israel estaba viviendo en murmuración, queja, desafío a la autoridad, había rebelión, había idolatría, falta de fe para creer en la promesa de la herencia de la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando llegaron los espías y les dijeron, no, que mire, y todo el mundo se echó para atrás? Una falta de confianza, una falta de fe, codicia, fornicación. Así estaba el pueblo, liberados de Egipto, pero cayeron en sus propios pecados que los estaba básicamente aprisionando. Por eso era necesario que viniera la promesa, porque aunque tenían la ley, nadie podía cumplirla. El creyente, igual forma como los creyentes de Galacia, habían creído a Cristo crucificado, pero igual que Pablo, después de que Cristo lo liberta, porque sabemos la historia, Pablo va y de pronto se encuentra con Cristo camino a Damasco, recibe la revelación, ahora él también ve a Cristo, el Cristo crucificado, pero cuando Pablo expresa esto en Romanos, está expresando una experiencia propia de lo que estaba sucediendo en él. Y no estaba hablando de antes de ese evento, sino más bien él siendo creyente estaba viviendo con esas situaciones del pecado, cómo la ley más bien vino a maximizar el pecado en él, cómo lo encerraba. Entonces, igual que Pablo, después de que Cristo lo liberta, ahora puede ver su verdadera condición y cómo la ley viene a ser buena, pero el pecado es el problema. El carcelero, el oficial, el alguacil y el guía, el tutor, el instructor, no son el problema. Los que tenían encarcelados y confinados, la ley, los tiene encarcelados, dice, y confinados en el verso 23, dice que era para la fe que había de ser revelada. Esa fe que debía ser revelada, de quien está hablando, es de Cristo. Vendría para hacer efectiva aquella ley que nosotros no podemos efectivamente cumplirla. Y la promesa tenía que venir, Cristo tenía que venir para hacer efectiva la ley. Veamos un momento. Quiero que
vamos a ir un momento rápido así, Génesis 15, verso 9 y 17. No voy a leer el texto, ustedes pueden leerlo, recuerden, Génesis 15, 9 al 17. Comenta, ahí habla la historia de cómo el pacto que hizo Dios con Abraham consistía, dice, en tomar los animales sacrificados. Abraham le había hecho una pregunta a Dios, le dice, bueno, ¿cómo sabré que la voy a recibir? Dice, ¿cómo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? O sea, usted me está prometiendo la tierra prometida, mi descendencia, que va a ser como las estrellas, como la arena. ¿Cómo y deme algo. Es lo que está diciéndole a Abraham. O sea, no sé, es que aquí nosotros seguro le decía a Abraham, ¿verdad? Esto es hipotético, hermanos. Seguro Abraham le decía a Dios, y aquí la costumbre es que nosotros tenemos que hacer un pacto. ¿Usted qué? ¿Cómo es la cosa? Yo me imagino, ¿verdad? Es algo hipotético, solamente estoy tratando de hacer ver la ilustración del asunto. Entonces consistía en tomar los animales sacrificados. De esas maneras que hacían el pacto. Los animales sacrificados los partían por la mitad, ponían cada mitad una frente a la otra. Después, los que hacían el pacto celebraban este pacto, este convenio, caminando entre las mitades. Entonces, se celebraba de esta forma. Esto era el simbolismo, en este caso simbolizaba que los que no cumplían las promesas del pacto morirían. Entonces, un pacto establece responsabilidades. Hay ambas partes. Establece responsabilidades entre ambas partes. Pero si lees la historia, ¿verdad?, relatada, ves que solo Dios pasó en forma, dice, de horno humeante, una antorcha de fuego. Solo Dios pasó. Abraham cayó en un profundo sueño. Y el pacto, dice, solo Dios pasó. Pero se ocupaban dos. Por eso es que es un poco complejo, pero por eso en el verso 20 de Gálatas que estamos leyendo dice, ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Y luego entonces dice que establece ese pacto, establece responsabilidades entre ambas partes. Pero si lees esa historia, ves que solo Dios pasó. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no tiene la capacidad de responder. Abraham no tenía la capacidad de pasar por ahí y hacerse responsable ante el pacto. No podía. El hombre no tiene la capacidad de responder ante ese pacto, un pacto con Dios. El hombre no tiene capacidad de pago. El hombre no tiene capacidad de cómo responder. ¿Usted ha visto esos que dicen, bueno, yo pacté con Dios, Dios santísimo? O sea, yo pacté con el Señor. No, mi hermano, ningún hombre puede pactar con Dios. Y aquí queda claro. Queda claro. El hombre, el ser humano, igual Abraham era un ser humano, no podía. Entonces, en un contrato, veamos esto, en un contrato, por decirlo así, de compra, uno vende, el otro paga. Uno es la parte ofertante, el otro la parte demandante. Hay un comprador, hay un vendedor, hay un arrendador, hay un arrendatario, hay un prestamista, hay un cliente. En estos casos, se supone que ambos tienen la responsabilidad. ¿Cómo responder a esas responsabilidades? O sea, yo le arrendo, entonces yo tengo mis responsabilidades como arrendante, usted es el que me va a pagar por... Hay responsabilidades. El vendedor te vende con condiciones y tiene una responsabilidad. Y queda un contrato de compra también y hay una responsabilidad y hay garantías y hay todo. Igual el otro tiene su forma de pago, no sé si va a ser inmediata, tarjeta de crédito, débito, como sea, o a pagos, pero tiene una responsabilidad. Entonces existen las dos partes en esos casos. Entonces queda claro que Dios aquí tuvo que asumir la responsabilidad de las dos partes involucradas en este pacto, en la promesa. Dios asumió la responsabilidad. Ahora, como aquí era necesario que alguien asumiera la responsabilidad de la parte humana, ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resuelve? Cristo. No ustedes, no sus esfuerzos, como le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes no son la solución para el cumplimiento de la ley.
no son la solución, es Cristo. Es Cristo la solución. Al igual que en aquel pacto hecho a Abraham, la promesa, Cristo asumió esa responsabilidad tomando forma de hombre, convirtiéndose Él en el mediador perfecto entre Dios Padre y los pecadores, nosotros, que no podemos asumir tal compromiso. Abraham era incapaz por su naturaleza humana, nosotros igualmente incapaces, imperfectos. Jesucristo, quien siendo Dios y siendo hombre, reconcilió la humanidad con el Padre mediante el sacrificio en la cruz. Eso es lo que sucedió ahí. Por eso fue Dios quien pasó en medio de las mitades. Porque ni Abraham, ni usted, ni yo, ni el pueblo de Israel, ni los Gálatas, nadie puede tomar esa responsabilidad y decir que puede cumplir la ley. Somos incapaces. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Sí, se hizo hombre, pero sin pecado. Entonces era el mediador perfecto para ir y cumplir la promesa, y que viniera la promesa para que usted hoy pueda confiar en esa promesa y no confiar en sus obras. Cuando esta verdad es revelada por la fe, ya pasamos de estar bajo la ley, estar bajo ahora la gracia. Al venir Cristo, Él cumplió la ley. Él dijo, yo no vine a ponerle fin a la ley, yo vine a cumplirla. Mateo 5:17. La promesa ha sido confirmada. La promesa, Cristo, esta fe que vino a ser revelada para los que estaban encerrados, confinados, esperando a esa promesa. La promesa ha sido confirmada. La libertad prometida. Leamos Romanos capítulo 3, verso 31. Pablo aquí nos dice, en forma de pregunta igual, muy característico de las cartas de Pablo, dice, ¿anulamos entonces la ley? No, Cristo vino a cumplirla, no vino a anularla. Y Pablo dice, ¿y nosotros? ¿Anulamos entonces la ley? Por medio de la fe, por medio de la gracia. Entonces ya la ley queda totalmente desechada, vivimos por gracia, la ley no tiene ninguna función, no hace nada. No, de ningún modo, dice Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. La salvación en Cristo no significa que la ley no tenga valor. Al contrario, la justificación por la fe es apoyada por la ley. Eso es lo que Cristo hizo. El sacrificio sustitutivo de Cristo no solo tomó nuestro lugar, sino que haría que viniera lo prometido por el Padre. Juan capítulo 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La salvación por promesa nos lleva a obedecer. La ley ahora es considerada, escuche bien, la ley ahora es considerada por quienes han recibido la gracia, el código moral del Santo Dios para los que ya fueron liberados y salvados, quienes mediante la obediencia a esas leyes dan a conocer la vida de Cristo que hay en ellos. Eso es así. Ahora ha sido confirmada. Damos a conocer la vida de Cristo en nosotros por la promesa, por Cristo. Nosotros ahora obedecemos, no por obligación, sino que deseamos obedecer la ley de Dios. Es algo sobrenatural, el Espíritu Santo, la promesa de Dios actuando en el creyente. Por tanto, dice Romanos 8, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, no conforme a sus esfuerzos, no conforme a lo que ellos puedan construir. Como dice Gálatas, tan insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por sus propios esfuerzos, por sus propias obras de la carne. No, la ley del Espíritu de vida en Cristo
verso 2 del capítulo 8 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, pero ¿por causa de qué? Por causa de la carne, por causa del pecado era débil. Dios lo hizo enviando a su Hijo, a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito, había un requisito, el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fuimos confinados, ¿sí?, para fe, y ahora confirmamos la vida de justicia en Cristo con las obras de la ley por amor y no por obligación, no por buscar ser aceptados. Ya fuimos aceptados, ya recibimos la aceptación de Dios. La ley, ya para concluir, viendo los 3 puntos, amados hermanos, la ley revela el carácter santo de Dios y el carácter corrupto del ser humano. No nos habla de salvación, sino de la necesidad de una solución a nuestro problema. En el 2, en el encabezado dice, fuimos encarcelados bajo ley, confinados para fe. La ley educa y prepara para la libertad verdadera. 3, la promesa trajo la bendición de la libertad. La promesa del Espíritu nos ayuda a confirmar la ley en nuestras vidas y a mostrar la vida de Cristo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Amado hermano, amado amigo, que por la gracia de Dios ha escuchado este mensaje, si en algún momento del caminar usted ha tenido así, ha abrazado así un poquito de justicia propia, el mensaje de Dios es: ponga la mirada en Cristo Jesús. El mensaje de Dios es: ya deje de mirarse a sí mismo y ponga la mirada en Cristo. Si hoy el mensaje y la palabra de Dios, querido amigo, le ha hecho sentir que ha vivido también encerrado, encarcelado, buscando una libertad, hoy el mensaje también le dice: Cristo es la solución. Cristo es la solución. Venga, Cristo es la promesa de libertad. Venga en arrepentimiento y fe al Señor.